Ya, entonces ya hemos hecho el diseño y vamos a aprender a sacar este reporte, ¿ya? Este reporte de ciertos datos, ¿no? Y esos datos lo vamos a capturar de acá, lo vamos a agregar acá a nuestro list view y cuando yo genere el reporte, todos los datos que van a estar en mi list view se van a ir a un archivo de texto, ¿ya? Eso es lo que vamos a realizar ahora. Ahora, si esto, por ejemplo, va a estar conectado a una base de datos como hemos hecho en los anteriores, igual no ve, porque acá va a desplazar mi base de datos y directamente lo va a transmitir a mi archivo txt, que es mi base de datos. Entonces, ya hemos hecho el diseño, ¿no ve? Entonces, con la ejecutada que le hemos dado, ya estaba el diseño hecho, ¿no? Acá. Entonces, el diseño ya va a estar elaborado y simplemente vamos a hacer la agregada y directamente lo vamos a mandar a un archivo de texto, ¿ya? Ahora, ¿cómo vamos a hacer esa parte? ¿Ya? Entonces, acá lo voy a dar el de centrar para que vaya al centro acá. Entonces, trabajamos en el primer botón. ¿Ya? Entonces, en el primer botón vamos a trabajar y le doy doble clic y empezamos a trabajar en esto. ¿Ya? Entonces, acá nosotros vamos a hacer la opción de guardar el reporte en un archivo de texto de segundo plano, ¿no? Guardar el reporte en un archivo de texto en segundo plano. Eso es lo que vamos a hacer en este botón y al mismo tiempo vamos a ir agregando a nuestro list view los datos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? ¿No? Vamos nosotros a utilizar, ¿ya?, un comando donde yo voy a generar un archivo nuevo, ¿ya? Un archivo nuevo txt en el directorio que yo desee crear. Eso es lo que vamos a realizar, ¿ya? ¿Cómo lo hago esto yo entonces? Voy a utilizar una librería que se denomina el string writer, ¿no? Entonces yo le voy a dar el system, ¿no? System.io, ¿ya?, .string writer. Existen dos, ya, el reader y el writer. El reader para dar lectura, pero en este caso yo quiero escribir, ¿no? Entonces le voy a dar un string writer en una variable archivo, ¿no? Y eso lo voy a generar como nuevo, ¿ya? Nuevo system, de nuevo, system.io .string writer, ¿no? Ahí está. Entonces yo con este comando, con todo este comando, estoy creando un archivo de texto en blanco, ¿ya? Entonces acá abro paréntesis y le doy la ruta donde deseo guardar ese archivo, ¿ya? Entonces yo ese archivo quiero guardar en la unidad C, ¿no? En mi disco C, donde le voy a dar doble barra y que se denomine empleados, ¿ya? Empleado se va a denominar ese mi archivo que estoy creando en formato txt y le digo que se habilite, true, ¿ya? Entonces con esto yo estoy creando un archivo txt de nombre empleados como nuevo archivo, ¿no? Ahora, como ya he creado ese archivo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que escribir datos, ¿no? Tengo que escribir datos en ese archivo a medida que yo vaya apretando. Si voy a llenar unos datos, cuando yo apriete añadir, se añada en ese mi archivo txt los primeros datos. Vuelvo a añadir otros datos, se va a ir añadiendo así consecutivamente, ¿ya? Entonces, como se va a añadir consecutivamente, yo acá directamente tengo que escribir, ¿ya? Tengo que escribir los datos en este archivo empleados que estoy creando. Entonces, ¿cómo hago ese comando yo? Directamente le voy a denominar, como he creado este variable archivo, directamente le digo archivo punto, ¿no? Readline, ¿ya? Acá, readline, que escriba en mi archivo txt. Entonces yo le voy a decir que escriba los datos. Ahora, ¿qué datos va a escribir? ¿No? Los que voy a capturar de mi caja de texto, de mi number up down y de mi combo box y de mi radio button, si voy a seleccionar, ¿no? Ya. Entonces voy a ir escribiendo ahí, ¿no?
el primero que voy a capturar va a ser su nombre, ¿no ve? El empleado. Entonces, yo le denomino, como yo le he puesto tdato1, ¿no ve? Ahí está, tdato1.txt. Eso estoy capturando de mi primera caja de texto. Y voy a concatenar esos datos. ¿Ya? Voy a poner un signo más y voy a darle un espacio en blanco, ¿no? Luego coloco otro signo más, capturo de mi segundo, ¿no? Como el segundo no es una caja de texto y es un number, ¿no ve? Es un number numeric up-down, entonces ya no voy a poner punto .txt, ¿no ve? Le voy a decir tdato2.value, ¿no ve? Porque me está capturando los valores entre 0 y 12. ¿No? Ahí está. Value. Ahí. Entonces, tdato.value. Después de eso, igual, lo voy a dar el espacio en blanco. ¿No? Y capturo el segundo valor del combo box, que sería el tdato3.text. Ahí. Entonces ya he capturado el valor de 3. Ahí está. If, le doy igual un espacio en blanco. Y por último, tengo que concatenar la selección de mi radio button, ¿no? Ahora, ¿cómo voy a hacer esa selección de mi radio button? Primeramente tengo que elegir qué ha seleccionado, ¿no? Si ha seleccionado un sí o ha seleccionado un 2. Entonces yo antes de crear ese texto, tal vez aquí podríamos generar un dato de tipo cadena que se llame resultado, ¿no? Ahí voy a capturar si va a ser sí o si va a ser no. Entonces, aquí le voy a decir que es resultado igual. Entonces le voy a decir que el resultado, ¿no? Va a ser igual a mi opción, ¿no? ¿Qué se llama mi radio button? Acá está. Radio button 1. En este caso yo le voy a decir, ¿no? Opción 1 punto checked. Checked. ¿No? Entonces yo le voy a decir opción 1 si es igual a checked. ¿Se escucha ese ruido de fondo? Hola, hola, ¿me escuchan, no? Sí, se escucha también el sonido de fondo. Ya va, sí, están aquí encima de mi depa, están construyendo, ya van a disculpar. Ya, entonces, resultado, ¿a qué va a ser igual? ¿No? Va a ser igual al radio button, ¿no ve? Acá está, radio button 1, no le hemos puesto nombre a eso, ¿no ve? Entonces yo le voy a decir radio button 1.checked, ¿no ve? Acá está, punto checked. Si es que se ha activado o no se ha activado, ¿no ve? Entonces eso simplemente hacemos con el signo de interrogación y le ponemos si ha elegido un sí, ¿no ve? O si ha elegido un no. Esa es la forma más sencilla de hacer, para no utilizar un if, ¿no? Directo ahí, ¿ya? Ahí. Entonces, yo ya le estoy definiendo de esa manera, ¿no? En el resultado voy a capturar los valores de mi radio button, ¿sí o no? Ya, listo. Ahora, acá voy a escribir en este archivo txt. Entonces, ¿qué me faltaba adjuntar? Resultado, ¿no ven? Resultado. Eso es lo que me faltaba adjuntar a ese mi archivo que estoy creando. Entonces, una vez que ya he creado yo ese reporte en este archivo de texto, voy a cerrar ese archivo, porque no lo puedo dejar abierto si no me va a dar un error, ¿ya? Entonces, yo le diré archivo close, ¿no? Ahí, ¿ya? Ahora, ya lo he agregado, ¿no ve? Ya he creado el reporte. Entonces, estoy creando el reporte en empleados txt y estoy agregando a ese empleados txt los valores de todo mi formulario que he capturado. Y cierro el archivo, ¿no? Entonces, ¿qué me faltaría? Llenar a ListView, ¿no?
Entonces, para llenar a ListView, lo mismo, ¿no ve? Podemos validar datos. Si queremos con los subítems o podemos hacer de otra manera, ¿no ve? A ver, ahora vamos a hacer de otra manera para que ustedes también vean. ListView llenado como vector, porque también se puede aplicar vectores en esto. ¿Ya? Ustedes ven la mejor manera de realizar. La anterior hemos hecho directamente utilizando los subítems, ¿se acuerdan? A ver, ahora voy a definir como vector y cómo nos sale, ¿ya? Que va a ser igual a new string, ¿no? Y le voy a dar el tamaño, ¿no ve? Como son 4 valores, entonces le voy a dar la dimensión de 4. Ahí he creado mi vector. Y voy a generar una variable del tipo listViewItem. Entonces le daré listViewItem. Acá está, listViewItem en mi variable varItem. Ya, ahí. Y voy a ir añadiendo valores a mi vector que estoy creando. Entonces le daré vector en la posición 0, va a ser igual a mi texto, a mi primer caja de texto, .txt. Listo. Lo mismo voy a hacer para el resto. En mi posición 1 de la caja de texto 2, en mi posición 2 de la caja de texto 3. Ahí, ¿no? Y finalmente, en la posición de índice 3, que sería el 4, ya no esto, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Resultado, porque ahí he capturado de mis radio button, ¿no? Resultado. Entonces, como ya he capturado el vector y añadido, entonces, en mi variable varItem, lo voy a decir que va a ser igual a new, una lista nueva, ¿no ve? List view item. ¿De quién? De mi vector. Entonces, con eso estoy agregando datos también, ¿no ve? Y finalmente añado toda esa fila, ¿no ve? List. ¿Qué le hemos llamado nosotros a nuestro list? Le hemos puesto el nombre. No, está con listView 1 nomás. Entonces, lo dejamos así, ¿no ve? ListView 1. ListView 1. Punto items. Punto items. Punto add. ¿De quién? De mi varItem. Ya. Listo. Ahí está. Entonces, con esto estoy llenando datos a mi listView y con esto al archivo. Entonces, con eso ya estaría generando el primer valor. Ahora, ¿qué ocurre si ejecutamos esta parte? ¿No? Ya me debería generar. Ya, entonces voy a ejecutar. Ahí está, ¿no ve? Entonces, empleado. Juan Morales. ¿No? Número de hijos, 2. Este señor es casado y no estudia. Ya. Entonces yo le voy a añadir. Entonces le doy a añadir y directamente me va a generar esa parte. A ver, acá nos ha dado un error, ¿no ve? Acceso denegado, empleados.txt. Ya. Vamos a generar un archivo, a ver, blog de notas. Me está diciendo que ese archivo no existe. Ya. Entonces, como no existe ese archivo, a ver, lo vamos a dar nosotros la ruta. ¿Ya? Este así en archivo en blanco y le vamos a dar como, guardar como y nos vamos a ir a la unidad C. A ver, yo le voy a mandar a mi unidad C de mi máquina. Acá, unidad C. Y le voy a denominar empleados. Empleados.txt. Guardar. Empleados. No tiene permiso para esta ubicación. Yo quiero guardarle igual. A ver, le daremos al D.
aquí al D. Tal vez por eso no me está generando. ¿Ya? Empleados.txt. Ya. A ver, en el D, entonces, parece que mi unidad C está bloqueada. A ver, le vamos a dar a la unidad D. ¿Ya? Entonces lo voy a guardar. Porque aquí las root ustedes pueden darle a cualquiera. ¿No ve? Entonces voy a darle Juan Morales. ¿No ve? Número de hijos 2. Estado civil soltero. No estudia. Y le doy a añadir. Entonces se ha agregado. ¿No ve? Ahora yo voy a ir a ese mi documento. ¿No ve? Me voy a ir a la unidad D. Y aquí está empleados, ¿no? Acá está empleados. Y fíjense, miren, el reporte ya me ha generado. Juan Morales, 2, soltero, no. Entonces, genera una lista de tipo plano, ¿no? ¿Qué pasa si yo sigo añadiendo? Porque se sigue ejecutando mis archivos, ¿no? Se sigue ejecutando. Voy a agregar a otro usuario, ¿no? Marta. Marta Contreras. ¿No? Número de hijos. 6 hijos, ¿no ve? 7 hijos. Ya. Estado civil, casada, estudia, sí le voy a decir, ¿no ve? Y le voy a añadir. Ya. Y le añado, ahí está. Entonces, Marta Contreras, soltero, sí. ¿Qué ocurre en mi documento? ¿No ve? Acá en mi documento. Vuelvo a abrir empleados y ahí están los dos, fíjense, Juan Morales y Marta Contreras. Entonces, si nosotros, por ejemplo, vamos a tener varios datos que se van a ir añadiendo, ¿no ve? Si vamos a tener nosotros varios datos que se van a ir añadiendo acá en mi formulario, va a ir creciendo mi reporte, ¿no? Entonces, con eso estaría accediendo. Ahora, pero si se dan cuenta, yo estoy accediendo a la unidad D y estoy abriendo el reporte. Pero no, yo quiero que cuando apriete este botón, me abra mi reporte en un bloc de notas. Eso es lo que nos falta, ¿no? Entonces, yo lo voy a detener y nos vamos a ejecutar lo siguiente, ¿no? Ya. Entonces, hasta ahí ya he generado, ¿no ve? Ya he generado el reporte en un archivo plano. Ya. Con nuevo, ¿qué vamos a hacer en el botón nuevo? Simplemente, como estamos añadiendo datos, se quedan, ¿no ve? Vamos a limpiar las cajas de texto, nada más, ¿no ve? Entonces, le diremos acá un tdato. Le vamos a dar un tdato.text, ¿no? Y que simplemente le vamos a decir que esté en blanco, ¿no? Simplemente esa parte. Dame un segundito, acá voy a conectar mi máquina. Ya. Entonces, txt, que va a ser igual a, y le doy espacios en blanco, ¿no ve? Ahora en el tdato2, como estoy introduciendo valores numéricos, ¿no ve? ¿Qué voy a hacer? Se ha bajado, ya. Acá, ¿no ve? El tdato2. El tdato2 punto value, ¿no ve? Porque como ha elegido un valor 6, 5 y 2, que retorne a qué valor, que retorne al valor de 0. Con el tdato3 igual punto text, le vamos a decir que mouse, bien, text, que sea igual a valor en blanco, ¿no? Ahí, ya. Simplemente estoy haciendo una limpieza, ¿no? Y que mi opción 2, que mi radio button 2 punto checked sea igual a true. Ya, listo. Entonces simplemente eso voy a hacer cuando apriete nuevo, ¿no? Para que limpie la caja. Entonces el botón de nuevo ya está señalado. Ahora nos vamos a ir a lo que se refiere el de report. El de salir más de una vez lo ejecutamos, ¿no? Simplemente para salir del formulario, ¿no? Hay dos formas, les he dicho, ¿no? Uno es con application y directamente le dan el punto exit, ¿no? Le dan el punto exit y eso es para salir, ¿no? Eso ya saben ustedes. Ya. ¿Qué nos faltaría? El report, que es lo que más nos interesa, ¿no?
Entonces, yo en este reporte tengo que abrir ya también ese documento que he generado al añadir, ¿no? Entonces, cuando he añadido ese documento, ahora lo que yo tengo que hacer es abrir ese documento, ¿no? Entonces, yo voy a ejecutar una carga de archivo. Carga de archivo TXT que ya tenemos creado, ¿no? Entonces, voy a utilizar la librería system.diagnostic, ¿ya? El diagnostic.process. Es decir, que me abra un proceso. Veré una variable que se llame blog de notas. Y le voy a decir que haga una nueva de mi librería system para que cree un evento, un objeto de evento, ¿no? Entonces le voy a decir diagnos.process. Ahí. Voy a generar eso en mi variable blog de notas. Una vez creado esa variable, voy a abrir el archivo, ¿ya? Entonces yo le diré blog de notas, ¿no? Blog de notas punto star info punto arguments. No, antes de los argumentos tenemos que definir el archivo, que es el file name, ¿ya? ¿Con qué aplicación quiero abrir? ¿Ya? En nuestro caso, por defecto, viene el notepad.exe. El notepad.exe. Ese es el programa que me va a abrir mi archivo de texto. Luego le voy a dar el blog de notas. Recién le voy a dar star info, los argumentos, ¿no? Es decir, la ruta de dónde va a abrir ese archivo. Y en nuestro caso sería la unidad D, ¿no? Acá está, la unidad D. Esta es la ruta de donde voy a abrir el archivo. Acá sería entonces, ¿no ve? La unidad D. Ahí está. Y lo finalizo. Entonces, una vez que he dado el programa, he dado la ruta de donde se va a abrir y finalmente le voy a inicializar. ¿Ya? Le voy a dar un comienzo, un inicio, start, ¿no? Listo. Entonces, con eso estaría iniciando lo que se refiere a esa parte. Entonces, yo ejecuto. Entonces, acá está, ¿no? Entonces, empleado. A ver. John Pérez. Número de hijos, 2. Estado civil, viudo. Estudia, sí. Añadir. Ahí está. Ya se ha agregado. Si lo doy en nuevo, se limpian las cajas, ¿no ve? Eso es lo que hemos hecho. Pero el dato ya está introducido. ¿Qué pasa si me voy a reporte? Ahí está, fíjense. He apretado reporte y ya se ha agregado. ¿Qué es lo bueno, por ejemplo, de crear este reporte, si se dan cuenta? No se olviden que estos datos, ¿no ven? No están siendo almacenados en una base de datos, más bien en un documento de texto, ¿no? Entonces, yo a medida que vaya añadiendo, ¿no? A ver de su amiga Brisa Zárate, ¿no? Hijo 0, no creo que tengas hijos, ¿no, Brisa? Ya, soltero, ¿no? Estudia, sí. No, ingeniero. Le doy añadir, ¿no? Entonces, añadido. Pero ojo, estos dos datos que he añadido a partir de ahora, ¿no ve? Se va a ir pues a mi reporte, ¿no ve? Aprieto el reporte, fíjense. Aprieto el reporte y ahí está, ¿no ve? De los primeros que hemos añadido. John Pérez, ya está. Brisa Sara, ser soltero, sí. Entonces,
ya he generado un tipo de reporte de forma plana, ¿no ven? De forma plana. Entonces, otra cosa es utilizar lo que se refiere al report view, ¿ya? Entonces, esto es una forma de generar, ¿ya? Entonces, lo mismo se puede hacer, ¿no ve? Cuando nosotros capturamos de la base de datos, ¿no ve? Entonces, yo me salvo de eso. Ya. Entonces, ya está generado, ¿no ve? Y eso lo he generado acá en esta ruta, ¿no ve? Ahí está donde tengo empleados. Incluso se va creando como nuevo archivo, ¿no? Ya. Entonces, con esto estaríamos terminando